Hablemos de gestión pública, construyendo juntos una universidad más fuerte y transparente. ¿Cómo le va? Es un gusto saludarle en esta emisión. Hoy, aquí, hablemos de gestión pública, construyendo juntos una universidad más fuerte y transparente. Un programa que es en coproducción entre nuestra casa, su casa, TV UJAT, y la Contraloría General de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Estamos a través del 35.1 de televisión digital abierta, en el 35 de su sistema de cable local, en www.ujat.tv, en el Facebook también estamos. Facebook Live UJAT, ahí nos encuentra y le agradecemos en todo lo que vale que nos acompañe en la emisión de este mes. No nos veíamos desde el inicio de año. Ya estamos en el mes de febrero, son las 5 de la tarde con 1 minuto, estamos en vivo y en directo. Hoy con un tema bien interesante que pasa por instituciones bancarias, instituciones educativas, instituciones pues de gobierno municipal, estatal, federal, por los hospitales, en fin, pasa por todos lados y es ese tema de los datos personales. El Día Internacional de la Protección de Datos Personales se promulgó en el año 2006, más o menos, 2006. ¿Qué día dijeron? 28 de enero, fecha que se estableció para crear conciencia de la importancia de la protección de información personal, promover el uso responsable de los datos en un entorno digital. ¿Y qué son los datos personales? ¿Cuáles son los datos personales? ¿Quién los tiene? ¿Cuál es su responsabilidad? ¿Cómo podemos protegernos? ¿Todos podemos protegernos? ¿Quiénes son los responsables de llevar a cabo esa protección? Y más preguntas pueden salir en este programa. Hablemos de gestión pública hoy con el tema de la protección de datos personales, que busca fortalecer la cultura de la privacidad, así como recordar la responsabilidad de cada institución, tanto pública como privada, de garantizar la seguridad, el tratamiento adecuado de los datos personales. Y para ello, usted ya conoce a nuestro invitado, que es recurrente y además es un especialista en el tema. Con nosotros el doctor Pedro Antonio Cerón López, asesor en la Secretaría Técnica de Rectoría aquí en la UJAT. Pedro, doctor, ¿cómo estamos? Muy bien, muy encantado de volver a estar aquí con ustedes y pues agradecido con la universidad por el espacio y por la Contraloría por extenderme de nuevo la invitación, ahora para tratar un tema fundamental y de importancia y trascendencia en esta temporada del año. Decíamos en muchos temas. ¿Qué pasaba antes cuando no había tal cosa? Cuando no había internet, cuando no había teléfono celular, cuando no había las comunicaciones. ¿Cómo vivíamos sin la protección de datos personales? Vayamos al antes de. ¿Cómo vivíamos sin la protección de datos personales? Bueno, siempre hemos tenido, yo creo, que una noción acerca de que los datos personales son algo que identifican y que hacen indiscutiblemente un diferenciador entre una persona u otra. Desde el dato más común y coloquial, que es el nombre, hasta los datos de instituciones financieras, todo lo que tiene que ver con el tema financiero, patrimonial de un individuo que lo hace identificador. Siempre hemos sabido que es información que me hace distinto a cualquier otra entidad o cualquier otra persona en lo particular. Claro, esta información por su naturaleza es claro que la tiene de forma coloquial las instituciones públicas, incluso ciertos entes de la sociedad por la simple transición que nosotros estamos teniendo. No visualizábamos anteriormente la necesidad de una protección de datos personales porque de cierto modo no se veía un problema tangible en el uso indiscriminado que pudiera dársele a esta información. Entonces, ciertamente del año 2000 para atrás, que en México se hablaba muy poco sobre el tema, solamente algunos tratadistas, estudiosos de la materia que ya empezaban a vislumbrar de que tenemos datos personales y que existe la necesidad de protegerlo, pero simplemente eran comentarios aislados que la doctrina recogía como una necesidad. A partir del 2002 que empiezan
a surgir las leyes, sobre todo en materia de acceso a la información, es cuando se le empieza a dar ya un peso muy característico a la protección de estos datos personales. Y ahí es en donde surgen pues, los primeros matices de protección de este derecho, por lo menos aquí en el Estado mexicano. Ok, me quedo entonces con el dato. Mi nombre, mis apellidos completos, mi fecha de nacimiento tal vez, mi domicilio, mi grado académico. Sí, todo lo que te haga identificable y distinto a cualquier otra persona es un dato personal. Ok, y brincamos desde ese, entre comillas, nada, hasta hoy en día que hay gente que a la mala se roba tu identidad física, se roba tu rostro, se roba tu iris, se roba tu huella digital, que es algo que no pensábamos más que con los programas de televisión de los años 50, 60, que se hacían las cosas con el espionaje y contra el contraespionaje, pero hoy hasta eso tiene que ser protegido. Eso es el dato personal, lo podemos englobar en todo eso, quien te hace o lo que te hace identificarte como individuo o como empresa o institución. Me voy a quedar con ello. Hay una cadena de mando no sé, en una empresa, es el dueño, el gerente, el administrador y todos los trabajadores. La cadena de custodia de los datos personales, sin ponerle nombre ni apellido, sin que sea una institución bancaria, sin que sea una institución de salud. ¿Cómo es esa cadena de custodia de los datos personales? ¿Existe? ¿Se debe de tener? ¿Cómo se debe de formar? Bueno, ahí yo creo que ya te estás enfocando propiamente a la regulación que estamos teniendo hoy en día en materia de protección de datos personales. Antes de entrar a ese tema, sí me gustaría tocarte en comentario de que actualmente estamos sufriendo un pequeño cambio de paradigma en la protección de los datos personales que surgen a partir de las reformas que en materia de simplificación administrativa ha impulsado el gobierno federal. Okay. En marzo del año 2025 se emitieron modificaciones a distintos ordenamientos, incluidos, entre otros, los de materia de acceso a la información y los de materia de transparencia. Ya teníamos una norma bastante fuerte en materia de protección de datos personales y de acceso a la información. Sin embargo, de acuerdo a las políticas que seguía el gobierno federal, acordaron llevar a cabo unos cambios que son paradigmáticos en esta protección de datos personales y sobre todo en relación al ente que debe de procurar esta protección en México. Desaparece el INAI, que a nivel federal era una de las instituciones que lo regulaban, y entre otras, pues básicamente replica esta serie de protección que maneja la normativa. Ahora, debe de llevarse un procedimiento tal cual, un proceso de cadena de custodia, como acabas de mencionar. ¿Desde qué momento la norma lo establece? Desde el momento en que A ver, me voy a interrumpir ahí abruptamente. Si desapareció el INAI, que no se nos olvide, cada órgano, cada sujeto obligado debe tener ya su propio órgano de regulación para la protección de datos personales. Bueno, mira, aquí es importante también establecer que hay un ámbito de esferas de competencia. Si nos enfocamos en el ámbito federal, a su vez hay que distinguir también que hay datos que son tratados por instituciones públicas y datos que son tratados por particulares. Anteriormente, antes de la reforma, en ambos casos, quien atendía a nivel federal estas incidencias era el Instituto Nacional, el INAI, propiamente de acceso a la información pública, este órgano autónomo constitucional que se extinguen a partir de las reformas y se ordena la creación de facultades a organismos ya establecidos. Al desaparecer el INAI es propiamente a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno a nivel federal quien asume estas competencias en materia de protección, no solo de acceso a la información, sino también en materia de datos personales, pero no es la única. Por mandato normativo también los órganos que son autónomos o inclusive los poderes legislativo y judicial también, como no están sujetas al ámbito de atribuciones de la Secretaría de la Función Pública o en Gobierno, tienen la necesidad de regularlo y para esto se dota de facultades a los órganos de control interno. Entonces,
Lo conoce tanto la Secretaría a nivel federal como los órganos de control interno del Poder Legislativo, el Poder Judicial en su caso, y de cada uno de los órganos autónomos reconocidos constitucionalmente que aún permanecen. Y ahí estamos hablando de lo público. Ahí estamos hablando de lo público. ¿Y los entes privados? En el caso de los privados, quien adopta todas las atribuciones es la Secretaría en su generalidad. Ella es la única que tiene atribuciones para poder atender alguna incidencia en materia de protección de datos personales, tanto en lo local como en lo federal, porque hay que recordar aquí una cosa: la ley de protección de datos personales es a nivel nacional, son leyes generales, y particularmente la Ley General de Protección de Datos en posesión de particulares es de facultad exclusiva en su aplicación e interpretación de la Secretaría en este caso, ¿no? Ok, ¿unidades de transparencia? Bueno, ellas van a tener un punto importante en la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados. ¿Por qué? Porque el mecanismo que van a tener cada ciudadano para atender alguna incidencia en materia de protección será a través de las unidades de transparencia. De forma muy similar a cómo sigue el camino de acceso a la información pública, así también va a poder instar el mecanismo para la protección de sus datos personales, en particular para ejercer lo que conocemos como derechos ARCO, derechos de acceso, de rectificación, de cancelación y de oposición a sus datos personales. Esa parte de los derechos ARCO lo vamos a tener también muy, muy presente, porque hay una que yo aprendí, ya ve que tenemos a veces, muy seguido y cada tanto tenemos una reunión previa para que el de la voz conozca un poquito del tema y podamos interactuar para que la audiencia tenga el dato. Hay un concepto bien, bien interesante: colisión de derechos. La privacidad, que tengo derecho a la privacidad, pero también tengo derecho al acceso, un derecho de acceso a la información. Y esa colisión de derechos, no sé si la podamos tocar ahorita antes de la pausa, pero es un tema extraordinariamente rico, y si me lo permiten, lo voy a dejar ahora en el tintero, porque hay otro dato, el de un aviso de privacidad. Ajá. Y ese aviso de privacidad, antes de que nos vayamos a la pausa, podemos abordar, porque hay un aviso de privacidad corto, que no es corto, y un aviso de privacidad eterno, que se le llama largo, pero es eterno. ¿Cómo lidiar con esto y qué contiene el aviso de privacidad? Bueno, el aviso de privacidad en estricto sentido es el canal de comunicación que tiene la institución pública con el particular para decirle por qué se están recabando sus datos personales y sobre todo qué tratamiento va a tener, y desde luego también explicarles el mecanismo que tiene tanto para acceder como para ejercer cualquiera de estos derechos ARCO. En sí es eso, es el aviso que le tiene que dar la institución pública al particular al momento de recabar la información, y de manera permanente, porque por norma estamos obligados a colocarlos en nuestros portales de transparencia para que estén a disposición de cualquier individuo que así lo considere. Ahora, mencionas aviso de privacidad corto y largo. En la práctica es muy común este tipo de comentarios. En realidad son las obligaciones que te establece la norma para informarle al individuo que específicamente va a pasar con su información. Se dice que es corto porque se le tiene que informar una cantidad mínima de datos para que le quede claro en esencia por qué recabo esa información, para qué la quiero y sobre todo qué tratamiento le voy a dar durante y después de que yo esté utilizando la información. Por eso se dice que es corto, porque es una información mínima, un vistazo nada más de que tiene este derecho, que yo lo voy a proteger de manera inicial, pero que bueno, pues hay muchas cosas más que él podrá enterarse si consulta el aviso de privacidad largo. Ok. Que entonces ahí sí es en donde ya se despliega
uno por uno cuáles son los tipos de datos, quiénes los manejan, cadenas de custodia, por decirlo de cierta forma, quiénes intervienen en el tratamiento, qué de mecanismos de protección le estoy implementando. Se hace una clasificación de datos, sobre todo si son datos generales, sensibles o súper sensibles, y también, bueno, qué puede hacer él una vez que advierta alguna anomalía con la atención de su información. Mire, ya desapareció, pero en un caso sumamente hipotético que lo hicimos, lo firmamos y nunca nos dimos cuenta de ello. Cuando estaba y existía el Blockbuster, el videocentro, usted le tenían que dar una credencial como socio y ahí usted estaba dando sus datos personales, su nombre, su edad, su domicilio y prácticamente cuántas veces a la semana veía la televisión para que le pudieran rentar las películas. Esa afiliación al videocentro tenía un aviso de privacidad y no lo leímos nunca. Y era mínimo el de unas cositas así, unas letras chiquitas, que creo que ya está prohibido tener letras tan chiquitas en una situación tan delicada como es la protección de datos personales. El aviso de privacidad corto y el aviso de privacidad largo son cosas que usted tiene que conocer sí o sí. Vamos a ir a la pausa. Cuando estemos de regreso, más aquí en TV UJAT. Ya estamos de regreso con ustedes. Esto se está poniendo bueno porque le prometimos el tema de la colisión de derechos en cuanto al derecho a la privacidad que tenemos con los datos personales y el derecho que tenemos todos para tener acceso a la información. Pero ¿qué información tenemos? ¿A qué información vamos a poder acceder o no? Hablemos de gestión pública y estamos construyendo una universidad en donde todos debemos estar enterados. Colisión de derechos. Doctor, ayúdame con eso. Bueno, para entender la dinámica que estás poniendo sobre la mesa, es importante establecer que en el transcurso del actuar de todas las instituciones públicas tienen, pues, ineludiblemente la obligación, a veces en una doble vertiente. En este caso, por un lado está la de asegurar que toda aquella persona interesada puede acceder a información pública, pero por el otro lado también tiene la inminente obligación también de proteger todos los datos personales que correspondan a sus trabajadores, a sus empleados y también las que utilicen el ejercicio de sus funciones. Nada más hay un datito, no es selectivo. Es un derecho que tiene que ejercerse en favor de todos los empleados. Y vamos a hablar de los empleados. A todos les debes hacer el mismo tratamiento. Sí, en efecto. De hecho, es un derecho conjunto de los dos, tanto de manera interna como de manera externa. Okay. Para los empleados, o sea, los mismos empleados tienen derecho a conocer la información pública que genera una dependencia y a su vez tienen derecho a que se le proteja su información pública. Entonces, por el hecho de estar trabajando en una dependencia, no demerita el ejercicio de ningún otro derecho en lo particular. Aquí el punto estriba en que la institución tiene esta doble obligación: proteger el acceso a la información, pero también proteger la protección de los datos personales. Y hay algunos casos en donde el ejercicio, sobre todo del acceso a la información, puede incidir, en efecto, en esta protección que tienen los ciudadanos, los trabajadores, en el caso de la universidad, incluso los alumnos, los profesores, para que se le proteja su información pública. Entonces puede entrar como en un entredicho la institución pública de que si no entrego la información, incumplo con las normas de transparencia, pero si la entrego, también puedo incumplir con la protección de los datos personales que tengo en mis bases de datos. Y hay una lista de muchas, y no queremos decir que hay personas que se dediquen exclusivamente a estar nada más queriendo meter cuchillito de palo, pero si requieren información del trabajador fulanito de tal, hay
un acceso a la información porque es un servidor público y se puede saber de aquí a aquí. Pero cuando tú quieres saber más allá de ese servidor público, entra el de la privacidad, porque hay un límite para con los datos personales que son de acceso a la información pública. ¿Estoy en lo correcto, doctor? Sí, bueno, de hecho, hay una situación que ocurre con los datos personales en el caso de los servidores públicos. En el momento que se ve beneficiado, ya sea con su salario o con algún programa que derive de alguna institución, hay ciertos datos de ese trabajador o de esa persona particular que se ve beneficiado con el ejercicio de los recursos públicos que se torna pública propiamente. ¿Es privado pero se convirtió en público? Es un dato personal y no hay que perder de vista que es un dato personal. Desde el nombre y los ingresos de un individuo, cualquiera que sea, son datos personales, lo hacen identificable. Ahora, se tienen que dar a conocer, sí, en el ejercicio de acceso a la información, porque están relacionados con el adecuado ejercicio de recursos públicos de una dependencia. Entonces, allí no hay ninguna duda. Se tiene que dar a conocer porque el individuo, de una u otra manera, está involucrado en el quehacer de la institución pública. En donde empieza ya una arista de hasta dónde podemos dar a conocer es cuando entramos a ciertos datos específicos que puede tener la institución pública, pero que no tienen ese carácter que le hace factible darlo a conocer a cualquiera que esté interesado en obtenerlo. Sobre todo lo que tiene que ver con datos que no están relacionados con su ejercicio y mucho más allá aquellos que se consideran de carácter sensible, por ejemplo, que no tienen por qué hacerse del dominio público. Si quieren saber cuánto gana el diputado, el senador, etcétera, etcétera, ahí está. Pero si quieren saber su estado de salud actual, eso es privado. Eso no puede rebasar el acceso a la información pública. No, ahí, y se queda como un dato personal privado, reservado. Así es. Ahí las autoridades, hoy en día, las autoridades garantes en materia de acceso a la información pública, en el caso la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno a través del Instituto de Transparencia para el Pueblo a nivel federal y a nivel local también, y los órganos autónomos a través de sus contralorías internas, tienen que velar por el adecuado ejercicio de acceso a la información, pero protegiendo los datos personales. ¿Qué tienen que hacer? Una ponderación de derechos. Ver de qué manera... Ese concepto es nuevo. Una ponderación de derechos. Ver de qué manera o definir de qué manera el acceso a la información de esos datos personales pueden beneficiar más del daño que se puede ocasionar al interesado por difundirlos. Ahí en ese caso, ese análisis ponderativo de derechos es el que va a dar como resultado si es factible entregar una información pública o no. Y muchas veces en la práctica no es cosa fácil. Como mencionas, la salud de determinado servidor público debe de ser dado a conocer a cualquier interesado, ¿sí? No. Pero bueno, hay otros temas que son un poquito más coloquiales, como por ejemplo es típico que muchas personas solicitan todo lo concerniente a las declaraciones patrimoniales. ¿Qué cosa de las declaraciones patrimoniales es factible entregar? Porque en una declaración patrimonial hay información de distinta índole, desde cuestiones de lo que percibe como servidor público, pero también su patrimonio, cómo está integrado su patrimonio, no solo el de él, sino también el de su cónyuge y de otros familiares, cuántos dependientes económicos tiene, cuántos vehículos, cuántos carros, cuántas cuentas bancarias, cuántas cuentas de inversión, ranchos. Ese tipo de información en su generalidad debe de mantenerse de acuerdo con los criterios que se han emitido en cuanto a la protección de datos personales en ese ámbito, en lo privado. En lo privado. En lo privado. Los servidores públicos. Es que luego no sé de dónde tengo yo el recuerdo de que hay la asunción de un servidor público y muy desafortunadamente pierde la vida.
ahí va uno de los temas precisamente del por qué esta colisión de derechos se ha vuelto tema de debate en muchos de los casos, porque hay situaciones en el ejercicio público que para algunos hace necesario que podamos conocer información un poquito más sensible de la persona que está en el cargo en lo particular. En el caso precisamente de temas de salud se han dado, no solamente en México, sino en varias partes del mundo, que algunas personas que contienden, que hacen una contienda para ocupar un cargo público. Del presidente Donald Trump no vamos a hablar en este momento. Hacen todo el proceso ¿De elección? De elección para ocupar un cargo público que se supone es para un periodo de 3 años, de 6 años en el caso de México, en el caso de Estados Unidos para la presidencia son 4, pero bueno, todos los votantes depositan su confianza para que esa persona los represente durante todo ese periodo. ¿Qué ha ocurrido? Que hay personas que llevan a cabo el proceso porque son populares y jalan masa, pero solamente les alcanza el tiempo y lamentablemente les alcanza poco la vida solamente para protestar cargo Y es imposible y a la que postre siga. no pueden continuar muchas veces porque fallecen, ¿no? Y esa situación se ha dado en muchos de los casos y cada vez, me atrevo a decirlo, de forma un poquito más concurrente. Ahí entonces el punto en discordia no deja de saltar. Es indispensable que nosotros conozcamos el estado de salud de los candidatos a ocupar un cargo público, sí o no. ¿Para qué voto por un individuo que no va a poder ni terminar el primer año para el cual fue elegido, ¿no? Entonces, allí es un tema que puede generar precisamente debate sobre este conflicto de derechos fundamentales. Por un lado, la protección del servidor público de su salud, de su historial clínico, y por otro lado, el derecho de toda la ciudadanía de acceder a ese tipo de información que en su generalidad pertenece a la vida privada del individuo. Sí, y saber si estoy votando por una persona que está mentalmente sana, Apta. ¿no? Digo, sin hacer alusiones estadounidenses ni muchísimo menos, pero nadie se esperaba este tipo de reacciones, este tipo de situaciones en las que se pone en vilo la seguridad de mucha gente. Pero retomemos el punto. La colisión de derechos no va en contra de nadie ni a favor de nadie, sino que hay una ponderación de derechos, ¿sí?, para conocer qué sí te puedo dar, qué sí es sensible, qué sí puedes conocer cuando tú solicitas. Pero cuando tú eres el sujeto que está siendo investigado o requerido, saber que también tienes derecho a la privacidad, que tú tienes el derecho de que esto no lo pueden saber. ¿Por qué? Porque lo marca hasta aquí. Eso no tiene que ver con lo que están buscando. ¿Qué queremos saber? Tus ingresos, y de tu salud o de la salud de tu cónyuge, no tiene por qué saberlo. ¿Quieres saber cuánto dinero tiene? Aquí está, y esto es los ranchos que ha tenido en los próximos 6, 8 años pasados. Se hizo de 14 ranchos y no hay ningún problema porque todo está documentado. Pero si preguntas por la salud, pues eso nada tiene que ver, y ahí tendríamos que ir a la protección. ¿Es así? Sí. Ok, entonces avancemos. Estamos hablando de gestión pública y pues tenemos que ver el hoy en día. Las situaciones, insistimos, antes era en papel y se traspapelaba algo. Hoy con un clic tú puedes estar deshaciendo los archivos de cualquier empresa, ¿o no? Pero el aumento en una filtración, un ataque, un fraude vía electrónica son cada vez más comunes. Hoy en día todo es a través de los dispositivos móviles y lo pueden hacer desde ahí. ¿Qué sucede con estos ataques? ¿Está creciendo la inseguridad en el ámbito cibernético? Sí, bueno, ahí entramos ya en el ámbito de la protección de datos personales en posesión, principalmente de particulares, pero también con incidencias en posesión del servicio público. Porque en su generalidad todas las entidades que cuenten dentro de sus archivos con una base de datos que identifican a cierto grupo de individuos, tienen esta obligación de protegerlos. El detalle es que
en lo que tiene que ver el entorno tecnológico, estas incidencias a veces se dificultan. Suelen ser muy técnicas y también suelen ser muy caras. Proteger una página que contiene información confidencial suele necesitar de cuestiones muy tecnológicas, muy técnicas. ¿De alto nivel? De alto nivel y que pues no son para nada tampoco baratas, ¿no? Okay. Y eso sumado al hecho de que cada vez hay gente que está bombardeando a través de hackeos estas páginas para obtener este tipo de información, esto torna a que tanto instituciones públicas como privadas cada vez tengan que implementar mayores esfuerzos, o eso es lo ideal, para poder proteger de estos ciberataques a las plataformas y páginas que tienen con esta información confidencial. Esa es una de las obligaciones que tienen todas las personas en lo particular a partir de esta implementación de normas y que cada vez se está dando de manera más frecuente. Es complicado, sí, porque muchas veces las dependencias públicas no cuentan con toda la infraestructura que pudiera ser necesaria para la protección de esta información y, pues, qué decir también en el caso de los particulares. Sin embargo, el hecho de que pudieran tener alguna deficiencia en este tipo de trámites no demerita la obligación que tienen de cada vez buscar más o pugnar más para establecer unas medidas adecuadas de protección en este entorno. Un mayor blindaje. Aquí me está brincando el tema de la ciberseguridad. Regularmente a los particulares, a Pedro Pérez o a Gilberto Quesada, regularmente nadie le hackea la cuenta. Pero sí se sabe que se cayó X, se cayó cuando se llamaba Twitter, se cayó el Facebook y peor aún, se cayó el sistema del banco el jueves, el martes se cayó el sistema del otro banco. Esos son ataques que pueden estar buscando esta obtención de datos, porque a nadie le están robando su identidad, pero le están robando los datos al banco. ¿Esto sucede? ¿Es así o nada más estamos con una idea equivocada? Bueno, en el caso, lo que están manejando es que las bases de datos hayan sido obtenidas por terceros, que eso es en lo particular, los ciberataques o el hecho de que se caiga una página en lo particular puede deberse a múltiples factores. Aquí el punto es que a partir de esa caída de la página, sí, con el pretexto de que se cayó esa plataforma, me voy a llevar todos tus datos. Se puedan obtener todo el banco. Todos los datos. Ahí, en efecto, puede haber responsabilidad para la institución crediticia o, en su caso, para la institución pública, sí, si no lleva a cabo ningún tipo de mecanismo de protección. Pero si su mecanismo de protección es rebasado por las capacidades que tienen estos hackers que cada vez van evolucionando, ahí pudiera haber un eximente de responsabilidad, porque al final de cuentas son vulnerados a sí mismos. Porque tengo la prueba de que sí estoy protegido, pero ya me superaron. Claro, yo estoy protegiendo esta información que tengo en mi base de datos, pero pues por aquí encontraron un mecanismo para alterar estos candados y se metieron y me sacaron información. Tanto se metieron como se está metiendo en este momento el tiempo. Tenemos que irnos a la pausa. Cuando estemos de regreso, aquí estaremos hablando de este tema, la protección de datos personales. Volvemos. Hablemos de gestión pública aquí en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Es importante decirle, ¿qué pasa con los datos personales? Ya tocamos el tema de la ciberseguridad, que es todo un tema, y tendríamos que traer a los ingenieros, a los cibernautas, a los hackers, para que nos digan cómo es esta parte, pero de poco o nada serviría cuando usted y yo no sabemos ni por dónde empezar. Ya entrábamos al tema de cuáles son nuestros datos personales. Y ahora, ¿cómo los protejo? ¿Cuáles son las herramientas para proteger mis datos personales? Estamos hoy en este tema con el doctor Pedro Cerón López y es básico. ¿Cómo le hago? ¿Cómo protejo mis datos personales? Bueno, lo primero es importante saber qué puedes hacer.
con respecto a tus datos personales. Y aquí es en donde viene a colación este concepto de derechos ARCO, que básicamente son las siglas que definen las acciones que se pueden ejercer por parte de un particular en torno a la información que es tratada por una dependencia o por un particular, en cualquiera de los dos casos. Es que no sé cuál es el que me causa más... ¿Qué significan? Los derechos ARCO son los acrónimos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de los datos personales. Y vamos por cada uno. El acceso, pues, es indiscutiblemente el derecho que tengo para que la dependencia o el particular me informe cuáles son los datos que tiene en tratamiento respecto de mi persona. Y ojo, es importante aquí conocer que a diferencia del acceso a la información pública, en la protección de datos personales voy a poder acceder única y exclusivamente a mi información personal. El único detalle que tengo que decirle es que usted y yo tenemos la alta obligación de conocer, uno, cuáles son nuestros datos personales, como ya nos los está compartiendo el doctor Cerón. Dos, cómo los voy a proteger. Y estos derechos ARCO. Tengo derecho al acceso. Ok, después de que tengo derecho al acceso, tengo acceso a la rectificación. Y aquí me voy a meter un poquito en el vericueto. No me llamo Gilberto con J, no me apellido Quesada con S, no soy Padilla con Y, soy Gilberto con G, Quesada con Z y Padilla con doble L. ¿Es lo mínimo que puedo yo pedir para que se rectifiquen mis datos? ¿A eso se refiere el rectificar datos? Por favor, nos acercamos un poquito. Sí, claro. La rectificación, el acceso es acceder a la información. Lo que decía yo para concluir el tema del acceso es que solamente puedo acceder a la información de mi persona. Si yo quiero acceder a información de otros individuos, aunque lo tenga la institución o el particular, definitivamente me tendrá que ser negada. La rectificación es precisamente ese derecho que acabas de mencionar para que se modifique la información que se tenga, ya sea porque esté equivocada, porque tenga algún dato erróneo, alterado o demás, o simplemente para que se actualice. ¿Error de dedo? Puede ser algún error de dedo, puede ser que a lo mejor, por decirlo de forma coloquial, me tengan con un grado de licenciado, quiero actualizarme información. El doctorado también me costó, ¿verdad? El doctorado también cuesta, desde luego. El domicilio, a lo mejor cambio de domicilio y puedo pedir que se rectifique. Puede ser que a lo mejor por una alineación la calle haya cambiado de nombre, la nomenclatura también haya cambiado, en fin, cualquier información que obre en la base de datos de una institución o en su caso de un particular, yo puedo pedir que sea rectificada. La cancelación. Estamos en la letra C de los derechos ARCO, la cancelación. La cancelación, por su parte, me dota de la posibilidad de pedirle a la dependencia o al particular que elimine esa información que no tiene por qué estar dentro de sus archivos, porque no buscan o persiguen el objetivo por el cual fueron recabados o pues ya cumplieron en su caso. Doctor. Puede ser en el caso de que por alguna razón, decirlo en algún momento, las instituciones públicas pedían datos que son muy sensibles, como por ejemplo el tipo de sangre, en el caso para los estudiantes. Por sí misma, la escuela no tiene razón del por qué debe de tener el tipo de sangre de una persona en particular. Eso en su caso podría ser para alguna institución pública, pero propiamente la dependencia en sí misma no tendría por qué tener ese dato en lo personal, porque no persigue el objetivo que sigue la institución en sí misma. ¿Como para qué te sirve el saber que tengo tipo A negativo? Claro. ¿Existe? No sé si existe la negativo, pero bueno. En el caso también, por ejemplo, que ya haya cumplido su función y que puede ser que esa información por sí misma me pueda generar algún tipo de daño o afectación el que se encuentre en la base de datos, porque a veces estas bases de datos también son públicas.
En el caso, si se publica información derivado de un procedimiento, por ejemplo, en el cual me veo inmiscuido, y esa información puede permanecer en estas bases de datos que son públicas, con el paso del tiempo yo puedo solicitar a la dependencia que quite, que elimine esa información, que la cancele dentro de sus archivos, porque me pueden seguir generando algún tipo de afectación en lo personal. Por allí es en donde entra esta vertiente de la cancelación en las bases de datos, tanto de instituciones públicas como privadas. ¿La oposición? Y la oposición también va en el mismo sentido, para efectos de que esta información no se utilice, no tiene por qué tener ningún tipo de datos relacionados a mi persona, y por tanto me voy a oponer a que la sigas tratando, porque yo no pertenezco a al destino que está manejando la base de datos en lo particular. Entonces, esos son los ejercicios ARCO, y le podemos agregar un derecho más que se volvió pues novedoso para muchos casos aquí a partir de la reforma, pero que a nivel internacional ya se había regulado, que es el derecho a la portabilidad de los datos personales. ¿Qué es esto? Que en algunos escenarios puedo solicitarle a la dependencia o a la entidad privada que toda mi información la migre, la aporte a la dependencia que yo le indique. Suele pasar, por ejemplo… Espérame tantito. Te vas a llevar todos tus datos de aquí de donde estás, pero debo de tener yo un archivo porque aquí estuviste, y debo de tener algo que me indique que aquí estuviste, que fuiste el director de tal área, que tuviste tal… Yo debo de tener un registro tuyo, porque ya te vas. Sí, sí, y te vas a llevar todo, pero yo me tengo que quedar con algo, ¿no? No, pero no va enfocado más que nada en eso. Desde luego, tú tienes una obligación de mantener pues una historia registral de tus actividades, y eso no quita el hecho de que tú lo tengas. Aquí el punto es que la información que tú tienes, yo la necesito, pero que esté en otra base de datos. A eso le llamamos portabilidad. El ejemplo clarito es con la migración de las líneas telefónicas. Si yo estoy afiliado a la compañía de Telcel, por ejemplo, oye, ya no quiero estar en Telcel, Saludos, señor Carlos. Me conviene estar en otra… Saludos, Manuel Ojeda, pues, entonces, no hay… Bueno, sí, simple y sencillamente con pedirte, oye, mígrame la información, migra mi número telefónico a esta dependencia, pues basta para que esté obligado y esté constreñido esta entidad a transferirla. También pasa en el caso del expediente clínico de un individuo. Si por alguna razón, aquí suponiendo, tengo un historial en el ISED o en el ISSSTE, me mudo de estado, pero yo ya tengo toda una secuencia de estudios, hay un seguimiento como tal, en otra entidad federativa evidentemente va a ser indispensable para que continúe con ese tratamiento. Yo puedo solicitarle al ISED, oye, manda todos los estudios que ya realizaste con recurso público del Estado, todas las tomografías, todos los análisis clínicos, mándamelos por favor a esta otra institución pública, porque acá voy a seguir haciendo mi trámite, mi seguimiento en torno a mi estado de salud. A eso se refiere con la portabilidad. Sin mayor trabas por parte de las instituciones públicas o por parte de los entes privados, esa información tendría que darse a conocer, o más bien portarse a estas otras dependencias o instituciones. Entonces sí, estos son los llamados derechos ARCO, ARCOP, con P al final, agregándole ya el tema de la portabilidad, que son los derechos que todo individuo, que toda persona debe de conocer para poderlos proteger. Y desde allí es en donde tiene que partir este ejercicio, y desde luego el impulso de todas las instituciones para que culturalmente se esté informando cada vez más a la ciudadanía que tiene el ejercicio de estos derechos. ¿De qué manera? Pues a través del mecanismo que al efecto establecen las leyes de protección de datos personales, que son, en términos coloquiales, de forma muy similar a cómo se trata una solicitud de acceso a la información. El mecanismo es igual.
ahí retomando el tema de qué función es la que siguen las unidades de transparencia en el caso de las instituciones públicas, bueno, pues esa, recibir también todas las solicitudes en materia de protección de datos personales y darle su cauce, darle una respuesta en su caso también a la persona interesada y bueno, pues si no está conforme con la respuesta que se le otorgó, no me dio acceso, no la rectificó como yo se lo pedí, tampoco hizo caso a la cancelación ni tampoco a la oposición o no me aportó la información completa, bueno, puedo acudir a los órganos garantes, que en este caso a nivel federal. Antes de ir a los órganos garantes, tanto local o federal, ¿le puedo volver a pedir? Oiga, institución, es que le pedí A y usted me dio B. Le pedí A mayúscula y usted me dio A minúscula. ¿Puedo volvérselo a pedir o ya tengo que ir con la institución respectiva? Sí, sí, claro, ahí es voluntad de la persona. Okay. Sí, o sea, estás advirtiendo de que por alguna razón no atendió con toda claridad lo que yo les estoy pidiendo, bueno, pues a veces en lugar de acudir a una inconformidad, pues vuelvo a plantearla de una forma un poquito más clara. Eso es válido, no necesariamente tenemos que irnos a las patadas con la unidad de transparencia. Hacer pleitos más grandes y podemos hacer un pleito chiquito. Simplemente puedo hacer una nueva solicitud. Sin embargo, hay casos que lo ameritan cuando de forma ya determinante la entidad pública le niega este derecho. O sea, no le permite el acceso a esa información, ni se la cancela, ni la aporta. Ahí en esos casos sí ya es indispensable acudir a los órganos garantes para que ellos pues actúen en consecuencia. Bien, nos quedan un par de minutos apenas para este cierre de este programa. Estamos hablando y hablamos de gestión pública en esta casa de estudios. Podemos hacer un recuento y adelantarle a la audiencia que este tema es tan rico, lo suficientemente rico. ¿Podemos ampliarlo la próxima emisión? Sí, claro, sí, con podemos gusto. entrar más a fondo en este tema y podríamos tener datos específicos. Ahora, antes de cerrar, englobar los datos personales es importante que se tenga como una educación básica, que nos digan desde cuándo nos deben decir, oye, estos son tus datos personales, porque pareciera que ya lo sabemos, pero la realidad de las cosas es de que habemos muchas personas que no lo sabemos. Nos deben de decir desde cuándo estos son datos personales. Bueno, es parte de un proceso cultural que cada vez ha ido en aumento. Pero no lo teníamos y hoy lo tenemos muy limitado. Sí, sin duda alguna, y sigue limitado en algunos aspectos, pero ha ido avanzando y eso también es indiscutible. En el caso también yo he visto que ya incluso en los programas de estudios de nivel básico, ya desde nivel primaria, se les dota de ciertos datos muy, muy generales a los niños en este estadio educativo, acerca de lo que son sus datos personales y la importancia de protegerlos, de no dárselos a cualquiera, de usarlos de manera responsable, en fin, entonces eso desde luego va a ir creciendo poco a poco ya en una nueva cultura para, en este caso para los chicos. Pero bueno, pues también nosotros los grandes pues tenemos que hacer lo propio. Lo cierto es que ya, yo creo que pudiéramos afirmar, podemos partir de la base de que todo mundo sabemos que son un dato personal en lo general, y yo creo que en donde hay que ahondar un poquito más en darles a conocer que tienen el derecho de exigir su protección y también de exigir sanciones por el mal uso de esa información, para que esto se vuelva un derecho verdaderamente garante en el Estado mexicano. Y por allá es en donde habrá que dirigir y canalizarlo, sobre todo porque en esta nueva era en donde la tecnología de la información la inmediatez es abrumadora, pues es muy común el tratamiento indiscriminado en materia de protección de datos personales. Y por ahí hay unos puntos que dejo así solamente como comentario en cuanto precisamente a los retos que vienen en este cumplimiento en el entorno digital. Ahora con el uso de las nuevas tecnologías y el uso de la Big Data,
han surgido temas bastante complejos en el uso indiscriminado de la información de bases de datos gigantes. Y esto lo tendremos en la próxima emisión de su programa Hablemos de Gestión Pública. Agradecerle primero a usted que nos haya acompañado en este espacio. La invitación es para que se quede con nosotros en este canal. Y antes de despedirnos, pues doctor Pedro, agradecerte el que haya estado con nosotros una vez más y emplazado para la próxima emisión. Okay, con todo gusto. Gracias a ustedes, gracias a la Universidad Juárez y también a la Contraloría de esta universidad por hacerme extensiva la invitación. Muchísimas gracias. A nombre de todos quienes han participado en este espacio, le decimos simple y sencillamente gracias. Cuídese mucho y páselo bien. Gestión Pública, construyendo juntos una universidad más fuerte y transparente.